Vamos ya. No, ponga, mira, hay gente de Ya tengo 19. Bien, Wow. ahí, va, un montón. Ahora. Para el tema de que te trabajo. Escucha, porque está con blanco ahí, les aviso. Ok. Ahí están entrando sin necesidad de. Para el Sin silencio. necesidad. Hay una conexión de Wi-Fi. Hola, buenos días. No sé si alguien me puede avisar si se escucha. Pone ahí, Acá me están avisando que no logran entrar. Mira. Es por eso fíjate ahí donde dice ver que están en la sala de espera. Pero los Pero tenés que que admitir todo, supuestamente, claro. pero supuestamente podían. Siempre las. Está. Por eso no los veía. Para que flash. Siempre las estaba todo en sala de espera. Sí, siempre las Lo que pasa programan es que para que. está atrasado el reloj de la compu. Entonces, 10, 10. te los No, pone pero todas en sala de normalmente sí le tengo que espera. poner algún tipo. Ok. Pero. ¿Ves? Y ahí hay todavía. Ahora, Hay que pensar el micrófono. abierto. Pero ya puse el micrófono. Están entrando. Ahí está. Yo también tenía un coso acá. Chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo les va? Muy Faltaba bien, admitirlo, por eso no veíamos a nadie. Dijimos, ¿dónde están esos 50 que vemos ahí? Bueno, ¿se escucha bien? perfecto. Sí, Bueno, bárbaro. Bueno, entonces damos inicio a esta reunión. La escribana Lasaña pide disculpas que no pudo estar presente hoy porque tenía un compromiso a la misma hora y bueno, es imposible estar acá. Así que bueno, yo los voy a presentar al escribano Cortar y al escribano García Chiple, que nos van a ilustrar sobre este nuevo convenio, la actualización del convenio de archivo protocolo que yo diría, conociéndolo a mi amigo, que casi que es el hijo varón que no tuvo. Yo sé que fue una colaboración de muchas personas, pero bueno, él hoy es la cabeza, así que representa estas nuevas cláusulas que hoy nos van a venir a hablar para que nosotros las conozcamos, que ya se las hemos compartido en la comunicación. El que no la leyó,
que las lea, y más allá de eso, bueno, ellos hoy nos van a contar de qué se trata. Así que bueno, muchas gracias a todos ahí por estar conectados y les damos la palabra a Carlos y a Lourdes para que nos hablen de este nuevo convenio. Y otros cuatro van a entrar bueno, muy buenos días, ¿cómo les va a todos? Lamento muchísimo que tengan que estar acá para escuchar todo esto, en cambio de estar durmiendo con el día de moscas que está haciendo para dormir. Pero bueno, lamentablemente tenemos que trabajar. Bueno, como bien decía la escribana Chávez, realmente este es un logro enorme, haber conseguido que la provincia nos escuche para poder actualizar este convenio, un convenio vigente que tenemos hoy, sumamente complicado, sumamente intrincado, hace la administración del archivo que sea muy compleja. Y bueno, esto ha sido un logro de esta conducción, de la escribana Lasaña, por lo que agradezco muchísimo todas las gestiones que se hicieron a la Junta Directiva y al Consejo Directivo, que en definitiva fue quien aprobó el texto que se aprobó y se firmó con la provincia. Pero como para que ustedes tengan una idea de lo difícil que es la administración del archivo y este triángulo que hay entre la provincia, Colegio de Escribanos y archivo, muy brevemente, pero muy brevemente, quiero hacer un poquito de historia, sobre todo para los colegas que se han incorporado a la función a partir del año 2011 y que no conocen las peripecias que sufrieron los tomos de protocolo en su momento. Y me gustaría que lo conozcan para que sepan la importancia que tiene para la comunidad cordobesa en general y para la comunidad notarial en particular, contar con el archivo de protocolos que tenemos. Cuando se aprueba la ley 4183, se dispone que todos los protocolos tienen que estar en el archivo de tribunal. Posteriormente se aprueba una ley, la 6337, que se incorpora al artículo 2 de la 5771, que es la ley registral provincial, que el archivo de tribunales, lo que tenía tribunales de protocolo, tenía que pasar a el registro de la propiedad. Por supuesto que el registro de la propiedad no tiene los recursos necesarios ni los espacios necesarios, no disponía de todas las posibilidades como para poder mantener el archivo de protocolos y tampoco contaba con espacio. Entonces terminó en la última etapa en un galpón en Barrio General Paz, muy cerca del río. Si hay alguno que fue a hacer algún estudio de título se va a recordar porque ahí había de todo. Había ratas, había palomas, había humedades, había goteras que caían encima de los protocolos, y eso que provocaba dos cuestiones. Primero, que no había más lugar, no receptaba más el registro de la propiedad tomos. Y segundo, que los escribanos iban a consultar ahí para hacer estudio de título, veían el estado en el que se encontraban los tomos y decían: acá no traigo mi tomo ni loco. Entonces, en virtud de todo eso y la visión que tuvo el colegio con respecto a eso, comenzó las negociaciones con la provincia para ver si nos podía trasladar la custodia de los tomos y del libro de registro de intervención a nosotros, haciéndonos la concesión del archivo. Eso se logra en diciembre del año 2006, donde se aprueba la ley 9343 y que se le otorga a la concesión al Colegio de Escribanos. A partir de ahí se empieza en la primera presidencia de la escribana Lasaña la compra del inmueble y se inicia la construcción del edificio, que se concluye y se inaugura en la presidencia del escribano Ruiz, de Daniel Ruiz. Muy bien. Esa ley que se aprobó y que te traslada al colegio la concesión del archivo de protocolo de la provincia, tiene un artículo 5, ese es un artículo fundamental en donde arma este triángulo que les digo que es sumamente complejo. Y ese artículo 5 establece que debe existir un convenio en donde se determine
las obligaciones de guardia y custodia que tenga el colegio, cómo va a ser la conservación, los plazos de entrega de los protocolos por parte de todos los escribanos, los modos y la forma en que se efectuarán las certificaciones, los testimonios, las copias, las notas marginales, la exhibición de los tomos, todo. Todo lo que el archivo hace tiene que estar contenido en ese convenio. Por eso era tan importante lograr la modificación, porque el convenio vigente es un convenio completamente obsoleto, que hasta problemas técnicos jurídicos tiene. Muy bien, en cumplimiento de ese decreto, porque no nos olvidemos que el objetivo era, tenemos que rescatar los protocolos de dónde están, porque iban a terminar arruinándose por completo. Entonces se comienza en la primera presidencia de la escribana Lasaña a negociar con la provincia un convenio. Ese convenio dio mucho trabajo para salir adelante, y se tuvo que ceder mucho para que pudiese lograrse el objetivo, traernos los protocolos al colegio. Ese convenio tenía un gravísimo problema, que era que le obligaba al archivo a hacer prácticamente un estudio de título para poder expedir una copia certificada o un testimonio. Entonces el archivo tenía que dejar constancia si había espacios en blanco, si estaba el sello del escribano, si los entre líneas, los enmendados, los sobreraspados estaban salvados, si estaba foliado el protocolo o si estaba foliado de acuerdo a lo que establecía la ley. Y toda esa información que nosotros íbamos recaudando por el análisis de las matrices debía ser plasmada en una nota por cada testimonio al Tribunal de Disciplina y al Colegio de Escribanos. Entonces la tarea era inmensa, y que son tareas que exceden completamente a lo que se trata de un archivo. Un archivo tiene depositado documentación que produce sus reproducciones sin hacer sobre el documento ninguna valoración. Y ahora nosotros estábamos haciendo valoraciones, inclusive en algunos casos hasta dictaminar de si eso estaba bien o eso estaba mal. Contar que estuvieran todas las firmas. Entonces ustedes me van a decir, sí, bueno, no era tanto. Fulano vendía, mengano, la señora sentía, listo. 3 firmas. Pero teníamos documentos que ustedes saben que existen, que hay 40 comparecientes, o 10 comparecientes que representan a otros 30. Entonces había que hacer todo un cuadro sinóptico para ver quién representaba a quién, para ver si la cantidad de firmas equivalían a todos los que habían sido partes de esa escritura, sea por representación o por comparecencia por sí. Muy complejo. Inclusive, ustedes también saben, cuando veían y ven actualmente, porque hasta que no se ponga en marcha el domingo 15 este convenio, se van a seguir haciendo las copias y las certificaciones iguales, porque esto se va a aplicar a los trámites que ingresen a partir del 15. Los que están en trámite siempre se va a aplicar el convenio vigente, porque no podemos hacer aplicación retroactiva de la ley. Entonces se va a seguir los trámites que están en curso con el convenio anterior. Entonces ustedes veían en las certificaciones que pedíamos, por ejemplo, ustedes pedían una copia simple y nosotros le poníamos copia sin valor. Aunque sea una copia simple, la copia simple tiene un valor jurídico, no es que no existe, no sirve para nada. Tiene un valor. Bueno, esas contradicciones había que corregirlas. Y igual que cuando pedían una copia certificada, nosotros le poníamos copia simple. Entonces, ¿qué es? ¿Una copia simple o es una copia certificada? Nada más que era una copia simple firmada, porque la copia simple que se pedía era sin firma. Bueno, todas estas cuestiones que se tuvieron que aceptar, como digo, porque cuando uno se sienta a negociar con la provincia, puede llegar a ser complicado, y sobre todo cuando el interlocutor no conoce en profundidad la actividad notarial, y menos que menos la complejidad y la casuística enorme que un archivo de protocolo tiene. Muy bien, entonces esto no es de ahora la idea de modificar este reglamento, sino que cuando yo estaba en la Comisión de Legislación, surgió esta inquietud y empezamos a trabajar sobre un convenio que es fuente del convenio actual. En aquel convenio
no solamente participé yo para la redacción, sino que, y aprovecho también para agradecerles a los colegas que colaboraron muchísimo en ese trabajo, que en su oportunidad fueron la escribana Selena Belmonte, que después fue directora del archivo, María Pía Bertilotti, Carlos Marchiaro, la escribana Mazzaro, que en ese momento era la directora del archivo, y el escribano Gustavo Bono, que era el asesor registral del colegio. Ese convenio se terminó, se presentó al Consejo, se mandó al gobierno, pero nunca prosperó. Entonces, ahora con la gestión de la escribana Lasaña, volvimos a insistir y obviamente que como ese convenio que sirve de base para fue luego sancionado el Código Civil y Comercial y después la ley 10990, había sí o sí que modificarlo. Entonces, junto con el doctor Bono, a quien agradezco otra vez más la colaboración, además por ser el autor de la ley 10990, hicimos algunas modificaciones, hicimos algunas incorporaciones y salió el texto actual que por suerte se firmó el año pasado, en diciembre, luego de algunas modificaciones que incorporó el HCD y algunas otras modificaciones que incorporó la provincia. Y hoy tenemos un convenio nuevo que nos da un marco muy moderno, que nos permite responder a todas las necesidades que van surgiendo en el notariado, como por ejemplo que podamos tener la expedición de copias certificadas y testimonios nativos digitales ya próximamente. Calculo que a final de año, si todo va bien, podemos tener la suerte de contar con ese desarrollo tecnológico para poder hacer la expedición de esos testimonios. Muy bien, y entonces ya llegamos acá, que terminamos con la historia y estamos listos para hacer la exposición. Yo me voy a dedicar a hablar de los generales, de las cuestiones generales que se han modificado, y la escribana García Chipre, que ya la estamos extrañando porque hasta finales de febrero era nuestro pilar fundamental en el archivo, porque era nuestra secretaria, brillante secretaria, que a quien le agradezco un montón toda la gestión que ha hecho y todo el empeño puesto en su tarea, y le deseo de todo corazón éxitos en sus nuevos proyectos. Se va a dedicar a contarle las modificaciones que se han producido respecto de cada trámite en particular. Que como ustedes saben, los jefes no sabemos nada de eso. Los jefes somos brutos. Los que saben, saben. Yo voy a hablar de los generales. Bueno, primera cosa que se incorpora al convenio nuevo es la obligación de los escribanos que tenemos, de los escribanos para entrega de los protocolos. Y se hizo de manera escalonada por varios motivos. Primero, para que no se saturen los encuadernadores, porque todos los escribanos desesperados vayan a llevar los protocolos a encuadernar y se saturen todos los encuadernadores. Y por otro lado, la recepción que nosotros podamos también, que puede sufrir también algún cuello de botella. Entonces se hizo de manera escalonada y se planteó así: antes del 31 de diciembre del año 2026, los escribanos tenemos que llevar al archivo los protocolos y libros de registro de intervenciones que tengamos en nuestro poder hasta el año 2023. Antes del 31 de diciembre del 2028, todos los que tengamos en nuestro poder hasta el año 2025. Y a partir del 28 y hasta el 31 de diciembre de cada año, todo lo que tengamos en nuestro poder, salvo los 2 últimos años, en concordancia con lo que dispone la ley en el 9343, en su artículo primero. El escribano solo puede tener, dice la ley, los 2 últimos años. Los demás lo tiene que tener H. Muy bien. Si no se cumple con este plazo, el colegio solicitará un informe al archivo de protocolo para ver si se cumplió o no se cumplió con esta disposición, con la entrega de los protocolos, y podrá elevar una nota al Tribunal de Disciplina Notarial para que el Tribunal de Disciplina Notarial aplique las sanciones que correspondan de acuerdo a lo previsto en la ley 6291, que es la ley
que rige al Tribunal de Disciplina Notarial, porque no nos tenemos que olvidar nunca que es una obligación funcional la de entregar los protocolos en tiempo y forma al archivo de protocolo. Muy bien. Otra de las novedades que hay es que se han incorporado al convenio más personas que están legitimadas para poder hacer consultas en el archivo de protocolo, que son gente que comparte con nosotros el movimiento inmobiliario, el negocio inmobiliario de Córdoba, y que es lógico que tengan la posibilidad de solicitar la exhibición de las escrituras y pedir copia simple y copia certificada. Y estos son los corredores inmobiliarios, los corredores públicos inmobiliarios, los martilleros públicos y los martilleros. Estos tres, que vinculados a la actividad del tráfico inmobiliario, se han habilitado para que puedan hacer las consultas. Y de paso tenemos más clientes, así cobramos más y podemos tener equilibrio en el balance de la archivo. Otro de lo que se incorporó, porque ustedes tienen que saber que nosotros, cuando se firmó, se sancionó la ley establecía que todos los protocolos posteriores al año 1926 van a ir al archivo. Los anteriores quedan en poder del archivo histórico de la provincia. Entonces, este año ya tenemos tomos que tienen 100 años de antigüedad y que están depositados en el archivo. Entonces se incorporaron también los científicos, los investigadores y los historiadores que habitualmente van y hacen consultas de protocolos en el archivo histórico y que ahora, por haberse corrido los años, es probable que vayan a consultarlo al archivo. Por supuesto que ellos van a tener un trámite distinto, porque no es una legitimación supuesta, sino que van a tener que acreditar el por qué van a solicitar la documentación y explicar que por qué está vinculada a su tesis o al trabajo que estén haciendo en el momento. Muy bien, otra de las cosas que también se incorpora es una modificación, digamos, ya se hacía, pero no teníamos la norma concreta, que era respecto del ingreso de los tomos al archivo. Ustedes saben perfectamente que al archivo no se pueden llevar tomos que no estén encuadernados, que no tengan el acta de apertura, no tengan el acta de cierre y el índice. Pero además se incorpora ahora también la aclaración expresa de que tienen que ser por años completos y correlativos. No solamente correlativos, tomando en cuenta lo que ya está depositado de ese registro en el archivo, sino de lo que se pretende llevar. Me explico. No puedo llevar el tomo 1 y 2 del año 2020 cuando en realidad son 5. Tengo que llevar todo el año completo. Si no llevo todo el año completo, se rechaza el ingreso. Ahora, si tengo depositado hasta el año 2019 en el archivo y quiero llevar el 21 y el 22, tampoco puedo, porque me estoy salteando el 20. Tengo que llevar el 20. Eso con respecto a lo que ya tengo yo depositado. Pero, por ejemplo, supongamos que lo último que tengo depositado es el 19 y pretendo llevar el 20, el 21 y el 24. Eso tampoco se puede. Puedo recibir el 21, el 22, el 23, pero hasta ahí nomás. Si no me traes otro tomo, no te puedo recibir el protocolo. Entonces, respecto, todo el año completo, correlativo los años respecto de lo que está en el archivo y respecto de lo que se pretenda ingresar. Tiene que ser todo correlativo. Y lo mismo pasa con los libros de intervenciones, que eso se rige por número. Entonces, si tengo hasta el número 4, por decir cualquier número, no puedo llevar después el 7, tengo que llevar el 5. Y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Consulta al final o ahora? Cuando quieran, interrumpamos. Como veedor he visto que a veces se muestran desde escritura a tomos completos. ¿Qué sucede en esos casos? Ahí hay unas excepciones que están previstas, que a eso iba. Hay excepciones y que es que se le comunique, por supuesto, al Tribunal de Disciplina, el solicitante
manifestando el motivo por el cual, por cuestiones temporales o cuestiones permanentes, no puede cumplir con esta correlatividad. Por ejemplo, lo que justamente dice el escribano Casanegra, que haya incautado un tomo, la justicia, o todo un año entero, en ese caso, con la certificación del tribunal que efectuó la incautación o el allanamiento y su posterior incautación de los protocolos y los tomos, y la conformidad o la intervención del Tribunal de Disciplina, nosotros procedemos de manera tal de que en el legajo de cada registro nosotros dejemos constancia y podamos ver la información, porque lo más importante para nosotros es saber qué pasó con ese tomo. Entonces, cuando los colegas o el particular solicita, decirle, mire, ese tomo acá no está, está en la fiscalía tal. El problema es que hoy esa información muchas veces no la tenemos. Entonces, lo importante es contar con la información. Y siempre el objetivo, por lo menos mío, es tener la mayor cantidad de tomos y libros de registro de intervenciones en el archivo antes de que estén dando vuelta por ahí y se termine perdiendo. Entonces, en esos casos se trató de contemplar estas excepciones de manera tal de que, aunque sea lo otro, se pueda recibir. Lo mismo sucede con cuando se incautan solo hojas de protocolo. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos la incorporación de documentación anexa. Muy bien, otro de los puntos que se incorpora es la cláusula décima, que para mí es el punto neurálgico, central y fantástico y maravilloso que tiene este archivo, porque nos saca de encima el archivo todo ese cúmulo de tareas que en realidad debería haber hecho habitualmente el Tribunal de Disciplina mediante una inspección. El archivo no es quien para hacer una valoración de la documentación, como dije antes, ni ponerse a ver si hay espacios en blanco, si los salvados no están bien salvados, si tiene el folio, o si el folio está correctamente hecho de acuerdo a lo establecido por la ley, si están todas las firmas de las partes. Son cuestiones que al archivo le excede por completo. Entonces, el artículo 10 establece, y lo voy a leer para que quede clarísimo, y que recepta perfectamente bien la función de un archivo. Porque si ustedes, por ejemplo, van al archivo de tribunal y piden una sentencia, ¿ustedes se creen que el archivo de tribunales se va a poner a leer la sentencia? Ni siquiera leerla, miren lo que le digo. Le dan la sentencia como está y se terminó. Certifica que es lo que tengo acá y se terminó. Nosotros no podemos hacer eso, en principio, porque nosotros tenemos que valorar también, y eso sí, valorar la legitimación de quien está solicitando la documentación. Si se trata de un testamento, por ejemplo, o si se trata de un poder, si tiene la legitimación suficiente, etcétera, que eso ya se va a extender la escribana García Chifle, pero no tenemos por qué valorar el documento. Y dice la cláusula décima, que si lo tienen ahí lo pueden seguir, en ningún caso, dice, la expedición de reproducciones contemplada en la cláusula anterior se refiere a copia simple, certificada y testimonio, implicará valoración sobre la eficacia y validez de los actos jurídicos o bien de la existencia, subsistencia y alcance de los derechos o facultades referidos en los instrumentos respectivos. Tampoco se indicarán trámites o gestiones que fueran menester al efecto de completar la regularidad o eficacia de los documentos o del saneamiento de los actos jurídicos o derechos respectivos. La autoridad correspondiente del archivo, en el texto de la expedición de cualquiera de las reproducciones, deberá transcribir íntegramente estas dos cláusulas. Esto es fantástico, por lo menos para nosotros, porque habitualmente, si bien yo sé que todos somos muy prolijos en nuestra gestión y hacemos el análisis, pero había como una creencia que si el documento me lo expidió el archivo estaba todo bien. Y ahora ya no va a ser así. Van a tener todos los operadores del derecho, los escribanos, los jueces, el registrador, los abogados, van a tener que calificar
y que son los que deben calificar por sus respectivas profesiones. Esa calificación al archivo no le correspondía, era completamente improcedente y excedía completamente, porque el hecho de que el director, el secretario o algunos de los integrantes del equipo del archivo, que no sé si estarán conectados, habían prometido conectarse, le mandamos un saludo y los felicito realmente a todos porque tengo un equipazo que hace una labor inmensa en el archivo. Este, todos pensaban de que todo estaba bien. Entonces ahora el análisis lo tiene que hacer. El hecho de que, vuelvo a decir, que esa era la idea, de que el director por lo general sea un escribano de registro, la secretaria también, y haya el personal que hoy tenemos, profesional capacitado, escribanos, abogados, que conocen la cuestión técnica, es circunstancial. Porque hoy está en manos del colegio el archivo. Mañana la provincia cambia la ley, se lleva los tomos a otro lado y ponen una persona administrativa común. ¿Y qué va a pedir? ¿Con qué criterio y qué análisis va a hacer respecto a eso? Entonces, se ha tomado muy en cuenta la función específica del archivo y se ha plasmado en esta. Punto importante para destacar es acá cuando se les llama la atención los trámites, porque si ustedes ven los testimonios que estamos pidiendo, dice, esto tiene que ser inscrito. ¿Qué le tengo que decir al escribano qué es lo que tiene que inscribir y qué no? El escribano lo sabe. Y sabrá si lo tiene que inscribir, no lo tiene que inscribir, si lo quiere inscribir o no. El problema no es problema del archivo andar custodiando esa función, no le corresponde. Muy bien. Otro tema importante es el tema de las notas marginales de subsanación. El archivo no va a hacer más notas marginales que nunca debió hacer de subsanación. Toda subsanación que el escribano tenga que hacer, sea porque lo detectó en un estudio de título, un colega y le llamó, che, mirá, vi tal cosa, que está mal el quid, esto y lo otro, o por la inspección del Tribunal de Disciplina que haga sobre los tomos que están depositados en el archivo, para subsanar eso van a tener que utilizar la vía de la escritura complementaria, en todas sus variedades. Variedades que nosotros, y dependiendo de las circunstancias que se pueda salvar, el archivo no va a valorar. Vos me traes para subsanar X error en tal escritura con esta complementaria. Y el archivo lo único que va a dejar constancia es que se celebró escritura complementaria de fecha tanto. Quien vaya a hacer el estudio sobre ese título, al que se le celebró una complementaria, tendrá que buscar también la complementaria para ver qué es lo que se modificó. No es cuestión del archivo. ¿Por qué? Porque la herramienta de la nota marginal sirve para subsanar, en los casos que sea posible subsanar el defecto por una nota marginal, cuando el escribano tiene bajo su custodia el protocolo. Cuando pierde la custodia del protocolo, ya no tiene esa herramienta ninguna asidero jurídico. Y hemos tenido muchos problemas con de insertar notas marginales de subsanación que jurídicamente eran imposibles. Por ejemplo, supónganse que hay un colega adscripto que está tratando de acceder a la titularidad de su registro porque el titular falleció. Entonces, acompaña una nota diciendo que se incorpore nota marginal en la escritura tanto porque el escribano titular omitió dar fe de conocimiento. Está muerto el escribano. No podemos insertar la nota. Entonces eso es de cumplimiento imposible. Entonces cada uno sabrá, luego de haber depositado los protocolos, cómo hacer las subsanaciones. El archivo no va a hacer más notas marginales de subsanación. Las limita solamente a las notas de revocación de poderes, las notas de revocación de testamento, las notas obligatorias de inscripción y la nota de la celebración de la escritura complementaria. Que habrá que ver si es subsanatoria o no, quien tenga que hacer el estudio de pedir también la escritura complementaria, que no se va a agregar, solo va a haber la constancia de nota marginal. Sin embargo,
todas estas notas marginales, eso lo va a aclarar vos, que van acompañadas del título, por lo digo. Pues sí lo veo. Cuando se inicia el trámite de la solicitud de la nota marginal, estas que acabo de decir, siempre tiene que ir acompañado con la escritura certificada, donde se prueba que el testamento se revocó, que se revocó el poder o se celebró la escritura complementaria. Y en los casos de pedir la inscripción, bastará con que se acompañe la matrícula para dejar constancia de la inscripción de la escritura. Muy bien. Otro tema es el tema de los agregados de la documentación en los tomos. Sucede muy habitualmente que el escribano omite encuadernar o mandar al encuadernador documentación que manifieste en la escritura que sí agrega, pero no está. Entonces, eso es motivo de observación, por supuesto, por parte del Tribunal de Disciplina en las inspecciones. Y entonces en el convenio actual se permitía el servicio de la incorporación de documentación. El escribano hoy va a tener dos alternativas: o hace una escritura complementaria, agregando en su actual protocolo esa documentación, pero diciendo que la va a tener para agregar en aquella, y nosotros incorporamos la nota marginal diciendo que se celebra una escritura complementaria, o llevar la documentación al archivo. Pero ya no la va a hacer más el archivo. Se va a contratar con el procedimiento que va a determinar el honorable consejo directivo un encuadernador para que haga la tarea de la incorporación de toda esa documentación en el ámbito del archivo, para que los tomos no salgan del archivo, cosa que está absolutamente prohibido salvo fuerza mayor o orden judicial, y el encuadernador haga la tarea ahí. ¿Por qué planteamos este problema como grave? Porque cuando decimos, che, me olvidé la fotocopia de un documento, es una hojita. Nuestra archivera, con su mejor buena voluntad, trataba con muy escasas y rudimentarias elementos de incorporar, sin dañar la documentación, incorporaba una hojita. Pero cuando te traen un bibliorato para incorporar a un tomo, porque te comiste 15 personerías de sociedades anónimas de 75 años de antigüedad, ya es imposible realizarlo. Pero además eso genera otro problema interno. Si vos tenés un tomo de este tamaño y tenés que agregar 70 hojas, el tomo se va a ampliar. Entonces, en el lugar a donde estaba asignado ese tomo, ya no entra. Ese tomo no se puede cambiar de lugar en el archivo. No se puede dar de baja, como desarchivarlo y volverle a dar otro lugar. Entonces se plantea también la posibilidad de que ese tomo se divide en dos. Cuestión que ya a nosotros nos excede completamente como archivo. No manejamos la técnica, ni el oficio, ni el arte de la encuadernación. Entonces se prevé que esté en el encuadernador y el circuito más o menos, para que tengan una idea, después va a salir bien en la resolución del Consejo Directivo, va a ser: se designa un encuadernador, el escribano presenta el trámite, paga la tasa, acompaña las copias. Se le pasa todos esos antecedentes al encuadernador, se le muestra el tomo, en qué condiciones está, el encuadernador hace un presupuesto y el escribano paga el presupuesto. Una vez que esté pagado el presupuesto, el encuadernador hace la tarea y nosotros, además de vigilarlo y fiscalizar que la tarea esté correctamente hecha para no alterar la documentación anterior, insertamos una marginal o un acta, dependiendo de las circunstancias, dejando constancia de qué se incorpora y con qué fecha. Eso es otra importante cuestión a tener en cuenta, que por supuesto tiene la posibilidad el escribano, si el presupuesto es muy caro y no tiene ganas de pagarlo, utilizar la vía de la complementaria. Y lo único que tiene que hacer es pagar en el archivo la tasa de marginal. Y se terminó. Y hace la complementaria y nosotros tomamos. Otros escribanos quieren que esté todo junto. En ese caso, bueno, se hará a través del encuadernador. Carlos, una consultita Sí, de eso. sí. Esa acta que harían ustedes donde dejan constancia que se agrega tal documentación, quedaría en el tomo también. Bien, no es que hay Si tenemos lugar en la marginal, lo hacemos como marginal.
Si no tenemos, porque está prevista las dos cosas, si no hay lugar ya para marginar nada, se incorpora una foja de actuación notarial y ahí se deja constancia. Pero siempre y con la fecha en que se haga el Se agrega, procedimiento. claro. Este procedimiento, como nosotros no sabemos si es una violación a la función notarial o no, por lo que se está agregando, siempre tiene que venir acompañado con la comunicación al Tribunal de Disciplina. El escribano tiene que presentar una nota al Tribunal de Disciplina diciendo, escribano, Tribunal de Disciplina, querido, voy a agregar ahora esta documentación. Sella el Tribunal de Disciplina en la comunicación y nos la trae, junto con la documentación y la tasa. Pero el Tribunal de Disciplina se queda comunicado, se notifica de esta incorporación que se va a hacer. Después el Tribunal de Disciplina verá si eso es una falta que merece alguna investigación, que merece alguna sanción. Eso ya lo verá el Tribunal de Disciplina después. A nosotros lo único que nos basta es que nos presenten la constancia de que se avisó al Tribunal de Disciplina de que se va a producir ese agregado. De manera tal de que no quede como, che, me olvidé esto, y así calladito la boca voy, pido que lo agreguen y el Tribunal de Disciplina se entera. No, que quede en el legajo del colega esa incorporación, que puede ser un motivo de sanción o no. Eso lo determinará el Tribunal de Disciplina. Nosotros no nos interesa. Bueno, finalmente, y así pasamos ya a los trámites particulares. Sí, pero... Te hago una pregunta. ¿Cómo estás? Buen día. Carlitos, tengo una pregunta. Viste que hay Sí. algunas observaciones que, producto de las inspecciones, realiza el tribunal, y como vos dijiste, hay algunas marginaciones que son imposibles de realizar, o sea, no se subsana con una notita marginal ni con una... No, Hay veces que ni siquiera con una complementaria. tal cual. ¿Sí? Me ha pasado, por ejemplo, la falta de firma de una de las partes en la escritura y que lo subsanaban con una complementaria, Marginal. ¿sí? Con Exactamente. una marginal. Sí, sí, sí. Entonces, en ese caso, el archivo comunica nuevamente al tribunal que el intento de marginación que pretende hacer el escribano no surte efectos, o sea, o no puede complementarse esa falta, no sé si me explico, esa falta en la escritura original Te con una entiendo complementaria, perfectamente. con una No, marginal. el archivo no No, va a valorar si el instrumento que vos acompañas como complementaria es hábil como para subsanar el defecto de que la escritura tenga. Quizás ese perfecto. control lo debería hacer el tribunal cuando vos Previo, te presentás y decís, voy a agregar esto. Tal cual. Ahí es el momento, creo, de frenarlo. Pero bueno, no sé si lo hará. O sea, No, ustedes se lo nosotros no, rechazarían. me habla. Nosotros no vamos, nosotros no Ustedes lo vamos a rechazarían la a eso. valoración. No. No, no, pero por ejemplo, a lo que yo voy es a esto. El tribunal te hace la observación, ¿sí? Sí. Entonces, el escribano pretende que se margine. Ahora ya no, será una complementaria lo que pretende hacer, y vos como Exacto. archivo le decís, no, mire, esto no se puede subsanar, ni siquiera con una complementaria, o sea, no hay forma de subsanarlo por esta vía. Yo le No, rechazo el trámite, ¿sí? no, O sea, no hay tenemos esa posibilidad. ¿Cómo? Nosotros no tenemos esa posibilidad. Nosotros Bien, directamente no hacemos la valoración. Si el contenido de la escritura complementaria que quiera solicita su marginación del escribano es suficiente para subsanar o no la deficiencia de la escritura. Además de que no conocemos cuál es la observación, porque no somos perfecto. parte en el proceso de inspección. Entonces tampoco conocemos cuál es la observación. Tendríamos que ponernos a analizar, a ver si hacer un Tetris, depende de lo que diga la escritura de complementaria, más lo que tenemos que tenemos la matriz, a ver si podemos suponer de que el escribano lo que está pretendiendo es subsanar con una Está complementaria la falta de una escritura, de una firma, perfecto, perdón. perfecto, Y perfecto. no, nosotros no vamos a hacer ninguna valoración. Pero como Fantástico. paso previo, Carlos, a incorporar una complementaria, tiene que traer la nota del TN. Sí, Claro, Entonces, por si el supuesto. TN no le dio la nota, lo frena ahí. Es solamente la comunicación. Él va Claro, a comunicar. Él no sé si el tribunal va a analizar a ver si es válido o no, o si después va a venir a ver al archivo si lo que se le había observado el escribano vino y lo cumplimentó o lo tiene por cumplimentado solamente porque agregó.
Eso no está Eso arreglado, digamos, el es que carácter no de la corre- intervención del TDN. No, solamente de comunicación, porque nosotros no es parte el Tribunal de Disciplina en este Claro. convenio, entonces no le Claro. podemos oponer nada. Entonces solamente lleve la notita y comunique. Claro. Después el tribunal hará lo que le parezca, pero como no es parte del tribunal Claro. en este convenio, no le podemos oponer nada ni hacerle asumir No, no. ningún tipo de obligación. Entonces, bueno, eso tiene en cuenta. Bueno, para último, y así ya podemos empezar a los trámites particulares, se incorporó una cuestión recursiva para que usted tenga la posibilidad de decir, el escribano Conrad está chupado, me está pidiendo un montón de estupideces para darme a mí el testimonio y tengo yo la posibilidad de ir a pedir un pronto despacho y si el escribano insiste en las estupideces que me pide, me voy al consejo a presentar un recurso. El consejo lo resuelve en definitiva y eso queda expedita a la vía administrativa o judicial para que se pueda ir si es que avala la estupidez que estoy pidiendo yo. Pero apunta dos cosas. Exceso en la solicitud que se pide o en los elementos que se pide, la documentación que se pide para la expedición de lo que se trate y la demora en el trámite, porque los plazos siempre los va a determinar el colegio a través del consejo directivo. Pero si no se cumplen, tengo la vía recursiva. Y de la misma manera, si lo que a ojos del usuario, la dirección está excediendo en lo que se solicita para la expedición de un determinado trámite, o la expedición o el trámite que fuera. Tenemos ahora bien previsto, porque antes no estaba prevista esta vía recursiva, entonces medio que nos quedábamos siempre discutiendo en el archivo si no, si no, si no, y nadie tomaba una determinación. Si bien había una frasecita en el convenio viejo que decía todo lo no previsto lo resuelve el Consejo, no era concretamente un párrafo que hace a la defensa de los derechos del consumidor y del usuario del servicio del archivo para poder decir, bueno, si no me lleve el apunte, si se demora, si lo que fuere, tengo la posibilidad de ir a plantear al Consejo Directivo y el Consejo Directivo define en definitiva y deja abierta la vía, expedita la vía administrativa o judicial. Bueno, estos son los aspectos generales. Le cedo la palabra acá a la colega Lourdes García Chipre para que les cuente respecto de los trámites en particular. Bueno, Lourdes, te escuchamos. ¿cómo están todos? Bueno, este convenio obviamente lo que buscó, como dijo el escribano Conrad, es adecuarse a la nueva normativa, al Código Civil y Comercial y a las nuevas necesidades que tenemos. Lo escribano en Zoom. Bueno, ¿Sabes cómo me divierte este aparatito? Aprendí a manejar eso sola. bueno, sí, espero que no deje quieta. Ahí te dejé un poquito. Ahí está perfecto, ahí se la ve. Bueno, entonces les decía, lo que se busca es también una mayor agilidad en el procesamiento de los trámites y de los pedidos, que bueno, en general nosotros ya tenemos plazos preestablecidos para cada tipo de trámite, pero calculo que a todos les ha pasado y lo celebro, digamos, con el equipo que está en el archivo trabajando. Siempre que se pueda tener antes el trámite, se lo pone a disposición, o sea, no es que se espera hasta el último día para ponerlo, entonces si hay una copia simple, en vez de 3 días hábiles, si se puede cargar antes, se hace. Ahora, bueno, lo bueno que tiene este convenio es que no vamos a hacer tanto Bueno, yo sigo hablando como si estuviera ahí, porque no lo puedo soltar. Bueno, entonces, lo que les decía es la idea ahora, por lo menos en la parte de los testimonios, el trabajo que hay que hacer, el estudio, porque antes había que contar las firmas, lo cual, como decía el escribano, parece una pavada, pero hay firmas que están medio juntas o que no sabemos si es el nombre completo, bueno, en fin, un montón de cuestiones que llevaban mucho tiempo. Hasta el hecho simple de pegar marbete lleva tiempo, o sea, es una cuestión que a veces, bueno, y me tomo el atrevimiento ahora de decirlo, no es una mera reproducción, ¿no? Entonces a veces cuando he escuchado bueno, que por qué es la demora y demás, bueno, en realidad es un análisis jurídico y es lo mismo que calculo que todos nos tomaríamos el tiempo en nuestra escribanía antes de expedir un instrumento público, ¿no? Bueno, se siguen manteniendo las dos vías, lo que es presencial y a través de Cigano. El escribano puede solicitar por sí, por su función, todos los servicios.
a excepción obviamente de los testimonios. Ahí no olviden, parece una soncera reiterarlo, pero no olviden porque ha pasado que quien está legitimado para solicitar un testimonio es la parte interesada, digamos, ¿no? Quien tiene un interés legítimo, no el escribano por sí puede solicitar un testimonio. Entonces, el escribano, junto con otros profesionales que ahora se han incorporado, tiene interés para solicitar lo que son las copias simples, certificadas, informes, anotaciones marginales, en este nuevo concepto, digamos, de las anotaciones marginales, pero hay algunos, digamos, por una cuestión de cuál es el contenido, el acto jurídico que está instrumentado en esa escritura, que no va a poder tener acceso al escribano por el simple hecho de estar en ejercicio de su función. ¿A qué me refiero esto? Por ejemplo, los actos de última voluntad. A veces pasa que solicitan a través de Sidano porque quieren la copia de un testamento y no encuentran en el listado testamento. Bueno, si no está es porque no se puede, no porque se hayan olvidado de agregarlo. Entonces tampoco sirve que hagan el pedido y pongan en observaciones que saben que es un testamento, pero que no encontraron en el listado el acto testamento. Eso en realidad es porque, bueno, es un acto sumamente solemne y, bueno, es privado, entonces solamente lo van a poder solicitar a algunas personas que están legitimadas en el convenio. Como por ejemplo, lo mismo sucede para los reconocimientos de hijos, lo va a poder solicitar el otorgante, el apoderado con facultades expresas y que declare bajo juramento que su apoderamiento se encuentra vigente, y si no, obviamente por orden judicial, que siempre es lo que se pide. Nosotros, por si en algún caso les consultan, el archivo, junto con el Poder Judicial de la provincia de Córdoba, está incorporado en lo que son los bioficios. Entonces, directamente desde el SAC nos envían los oficios, todos los días recibimos una gran cantidad de oficios pidiendo reproducciones o haciendo consultas de la documentación que tenemos depositada en el archivo. Entonces, esas son las tres vías, ¿sí? Repito, entonces, solamente para el otorgante, el apoderado con facultades expresas y que declare bajo juramento que el apoderamiento se encuentra vigente o por orden judicial. Ahora bien, si el testador falleció, no es que ese acto no lo va a poder pedir nadie, obviamente. Entonces, ¿quién lo va a poder solicitar? O en el caso del reconocimiento, los beneficiarios, los albaceas o los herederos que así hayan sido declarados, o si no, vuelvo a lo mismo, por orden judicial. Ahora bien, esto tiene que constar acreditado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que se pida un testimonio de un testamento, va a tener que solicitarlo, por ejemplo, el beneficiario, acreditando en certificación de firma y que ha fallecido el testador, bien, y nosotros vamos a verificar que realmente sea el beneficiario. Porque si lo pide Juan Pérez y al final Juan Pérez no había sido beneficiario en ese testamento, no tiene interés para solicitarlo. Y eso lo vamos a poder determinar recién una vez que hayamos hecho el estudio y hayamos visto la matriz. Entonces yo prima facie no puedo rechazar u observar o no ingresar al trámite porque lo voy a ver una vez que se baje el tomo, se digitalice y llegue a cada uno de los profesionales que está haciendo el estudio para hacer ese cotejo. Entonces, tampoco, acá, bueno, otro comentario, no es que se va a devolver la tasa porque no era el beneficiario, porque en realidad eso ya se procesó y el resultado, bueno, fue negativo, por así decir, pero después de haberse hecho un análisis. Bien. Bueno, volviendo a esto de que tenemos la parte presencial y por Sidano, se mantiene lo que es las copias simples, las copias certificadas. Si lo solicitan por Sidano, se va a cargar en formato PDF como se viene haciendo. Ahora vamos a tratar de perfeccionar lo que son, bueno, los textos que se acompañan en lo que es el conste, digamos, que nosotros le llamamos, que es donde se hace la certificación de la copia, donde antes decía copia sin valor legal, bueno, todo eso, copia simple, pero era una copia certificada, bueno, todo eso ya se estuvo trabajando acá con el escribano para poder resolver cuál es el tenor, qué es lo que se va a consignar. Y en el caso de las copias certificadas, por ejemplo, y en consonancia con la ley 10990, porque también eso hay que tenerlo en cuenta porque es una normativa vigente, se solicita que se impute para qué objeto y destino se está pidiendo esa copia certificada. Bien, entonces si va a ser para ser presentada ante una determinada repartición, en el registro de la propiedad,
o para hacer un estudio de título, porque la ley 10990 dice que hay que dejar constancia de la imputación de su libramiento, ¿no? Y el escribano no está exento de eso en el tema de la solicitud en el trámite en el archivo, porque nosotros vamos a dejar constancia de eso en la certificación. Bien. También recordarles que en el caso de que soliciten la copia certificada a través de Sidano, se va a cargar en formato PDF. Si lo tienen que legalizar posteriormente, tienen que dejar constancia en el pedido en Sidano, en el rubro de observaciones, para que nosotros lo procesemos de manera en formato papel con firma hológrafa. Esto hasta tanto contemos con las fojas digitales, que entiendo se está trabajando en eso, para que el archivo pueda expedir todo 100% digital en caso que así lo solicite el requirente. Bueno, también otra cosa es que ahora se puede solicitar la documentación agregada a la escritura bajo la modalidad, digamos, la forma de copia certificada. Antes solamente se podía pedir copia simple, porque bueno, había una discusión sobre si nosotros podíamos expedir copia certificada de copia certificada, pero en realidad lo que se expide es copia certificada de la documentación que obra agregada. Ya cuál es el tenor, digamos, de si era una copia o no, es de la documentación. Yo certifico que esa documentación coincide con lo que está agregado. Bien. Entonces, cuando soliciten el servicio de copia certificada, se puede solicitar la documentación agregada certificada. Y si es copia simple, la copia simple de la documentación agregada. O sea, mantenemos ese paralelismo. No es que si pido copia certificada de la escritura, pido copia simple de la documentación y demás. Eso, bueno, por una cuestión de que es el mismo trámite el que va a acompañarse o no de la documentación agregada. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No sé si... Perdón, una aclaración. O sea, en el mismo trámite uno, vía Sidano va a haber como un clic para Claro. ponerle con documentación agregada Exactamente. y me van a cobrar de acuerdo a la cantidad de fojas o cómo va. Sí, Ahí. eso se cobra, lo que es la copia, el servicio de la copia certificada o de la copia simple y el valor de la documentación agregada, y siempre va a variar la cantidad de fojas que tiene. Volvemos a lo mismo, nosotros recién cuando tenemos la matriz podemos verificar cuántas hojas son. Entonces, bueno, a veces pasa que, incluso la otra vez lo comentaba con una colega, se hace la solicitud de la documentación agregada, se cobra una tasa inicial y después según la cantidad de hojas que tiene. Y a veces pasa que se enteran antes de poder descargar, lo que ahora sí Dano cambió como la interfaz y ahora es una tuerquita que hay que apretar para descargar. No es más una flecha verde, es una tuerquita que hay que apretar. Tienen que pagar primero antes de descargarla. Y a veces ahí se da el escribano con que son 150.000 pesos de documentación agregada. Entonces, bueno, quedará en el escribano si hablando con el requirente es necesario o no y se hace o no el pago. Y yo ahí también dejo el pequeño comentario de que ya está escaneado. O sea, el trabajo en realidad ya se hizo porque O ya sea se que no se digitalizó. puede volver para atrás ahí, digamos. O sea, si no lo descarga, no abona la diferencia. Bien. Pero O sea que el trabajo ya se hizo. Pero el trabajo ya se hizo, entonces también está bueno. documental, pero ya se hizo todo y Claro, o sea, si vos no lo descargas, bien. no pagas la Lo diferencia. entiendo. Entonces está bueno. Nadie te obliga a pagar la diferencia, pero Pero Claro. si Tenía la se quiere documentación. hay que tener la consideración de que el Claro, sí. entonces, qué sé yo, capaz está bueno, siempre, bueno, recalcamos esto de los colegas, de poder hacer una consulta antes. Entiendo que hay mucha gente del interior que no puede, entonces, bueno, te enteras tarde de la cantidad que tiene. Pero bueno, ahí pueden hacer un análisis de qué me conviene, me voy hasta el archivo o no voy, o pido la documentación, bueno, eso ya... Y si eso pasa muy seguido, no se puede como mandar un mail, che, ¿va a ser tanto? Antes de escanear. A veces nosotros lo que pasa Es más es, trabajo. no en el caso de la documentación agregada, pero sí ha pasado que ingresan pedidos de testimonio, por ejemplo, de reglamentos, que tienen muchísimas hojas, entonces le llamamos a la gente, sobre todo a los particulares, y le decimos, le va a salir 250.000 pesos, por ejemplo, porque tiene muchísimas hojas. Y te dicen sí, porque realmente lo necesitan, o no, bueno, lo pienso, o desisto, o lo que fuese. Pero bueno, hay casos que si la escritura es larga, porque justo es, no sé, una protocolización o lo que fuese, no tenés escapatoria. Así que, bueno, eso básicamente. Sí. Consultita. Sí. Yo puedo pedir respecto a la escritura 30 todos los datos y de documentación agregada solo el auto declaratorio número tanto. Mira, en ese caso, no, porque sí,
Ya me lo dijo. No, ya tiene el primer tonto. Curso. No, Tiene una justificación. claro, o sea, Escucho. en este caso, supongamos, vos tenés el dato de que es el auto número tal. La persona que está digitalizando va a tener que analizar dónde empieza y dónde termina el auto, que bueno, parece fácil porque en realidad, bueno, es un auto, pero si es una documentación más compleja o una boleta de sello, y hay 3 boletas de sello de distintas cosas, es un análisis que a nosotros nos excede en cierto punto, porque a veces, por ejemplo, pueden pedir la documentación legitimante. Y bueno, pero ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Y si no te envío la documentación correspondiente, después es un problema porque, ay, pero me faltó justo la última hoja donde decía que había un cambio de autoridades y no me la escanearon y no me la mandaron. Y bueno, pero nosotros estamos digitalizando y volviendo digamos, al espíritu de este convenio, es yo te brindo las reproducciones y vos después analizás y bastanteás la documentación y te fijas hasta dónde esto es legitimante o no. Yo te envío todo. Así que esa sería la respuesta. Por más que parezca sencillo, justo este del auto, que es un buen ejemplo, pero la casuística es muy, muy vasta. Lourdes, te leo una consulta que tiene que ver con lo que estás hablando. Sí. ¿Cómo se puede hacer esa consulta previa para el caso de la documentación agregada al protocolo? Bueno, ahí sería, claro, de manera presencial en el archivo, que no hace falta que saquen turno, eso a veces consultan, para las consultas en sala no es necesario sacar turno, es de 8:30 a 13 horas, porque a las 13:30 ya se hace el cierre, entonces se calcula que en media hora el escribano va a estar haciendo la consulta, no más de eso. Y ahí se consulta la documentación agregada. También tenemos el servicio de lo que nosotros vulgarmente, digamos, le llamamos la consulcopia, que es cuando van a hacer la consulta y piden una copia en ese momento de la escritura. ¿Sigue estando el límite de las 5 hojas? Eso, bueno, se había puesto un límite de 5 hojas por una cuestión de que nosotros en la diaria estamos haciendo todo el escaneo y el trabajo de la documentación, que si no cumplo el plazo estoy en falta, digamos. Entonces se puso lo de las 5 hojas por una cuestión de tiempo que te puede llevar en hacer esa digitalización. Siempre en esos casos se consulta si hay alguna autoridad, el secretario director. eh, El que Sí, dice sí. siempre que no. Ya lo Sí se sabemos. puede usar, se puede pedir algo que tenga, por ejemplo, 6 hojas. Ahora nosotros tenemos 3 escáneres en funcionamiento, entonces, bueno, se puede trabajar mucho más rápido, pero bueno, siempre va a depender del caudal de trabajo que se tenga en el momento. Porque si, por ejemplo, eso se previó, por ejemplo, si hay un reglamento, volvemos a lo mismo, son 30 hojas, tengo que destinar a una persona un recurso para que estés escaneando esa documentación, siendo que tengo otros que están corriendo con sus plazos. O sea, en principio sigue siendo 5 hojas. Exactamente. Y no se va. Exacto, sí. Bien. Y si tengo que pedir un testamento y estoy dentro de las excepciones que sí me faculto, soy beneficiario, Sí. bien un beneficiario, en acto no pongo nada y en observaciones agrego la explicación. Lo que pasa es que La parte de función. Para la copia. Sí, agrego lo que es, pero ¿cómo lo cargo? Es más instrumental que otra cosa, digamos. ¿Qué O sea, qué le pongo en acto que no voy a tener previsto nada? pero en ese caso, Sí. o sea, lo tenés que pedir sí o sí, considero yo, de manera presencial, porque vas a necesitar la nota del beneficiario. Sí, O confirma. sea, claro, el pedido, porque a ver, vamos de nuevo. Para los testimonios es sí o sí con nota. Y para las copias simples o certificadas es con nota, salvo el escribano a través de SIDAN. En este caso, el escribano no está legitimado para pedirlo. Sí va a estar legitimado el beneficiario. Entonces, el beneficiario puede hacer la gestión a través de un escribano, pero el escribano no lo puede cargar Bien. por sí. No lo puedo subir yo al Exacto. medio que viene en la fórmula. Exactamente. No, 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 Exactamente. Porque si no va a salir observado. Claro, Pero pero no vos- puede llegar en el mail como hacemos con los pedidos de testimonio, No. sino que tiene que ir físicamente y llevarlo. Exactamente. Pero ¿por qué no Ah. se puede el mismo procedimiento Claro. si estás cargando todo lo que vos archivo necesitas? Lo que pasa Pregunto. es que, no, sí, está bien la inquietud. Claro, que- Nosotros si mandamos, o sea, si habilitamos para que también se envíe por correo electrónico lo que son las notas de las copias, Sí. mm, nosotros tampoco tenemos previsto para cargar la respuesta, ¿me explico?
porque si está pidiendo un testamento, el escribano no lo puede pedir. Sí, que el Y no- testimonio tampoco si no tiene la nota de quien está legitimado. Claro, Sí. pero no está prevista la vía, que sí está prevista para testimonio, de esto de que me lo puedan enviar por mail de manera adelantada. O sea, es y una cuestión después llegar. operativa, digamos, en realidad. No entiende. La legitimación. A mí ya Pero- creo que es por la legitimación, porque el escribano no lo puede pedir, entonces Claro, no te lo no te legitimo puedo por cargar fuera. en tu CIDANO esta copia, no te puedo mandar a tu... Sí, el testamento lo retiramos en papel. Mandar a quien- Sí, bueno, pero ahí estás autorizado en la nota. Pero si estás Que en esta también. Pero yo te cargo todo y lo retiro en papel allá, por ejemplo, ¿por qué no? Si lo que evitamos es un viaje en realidad, pero el Yo te mando el mail, procedimiento todas las notas, todo, y cuando no me lo Claro, mandas claro. nada, mi ciudadano, yo voy y me lo entrega fe. salvo que estés autorizado en la nota, que te pregunto, Sí, en una autorización a ver, podría. se podría ver la forma, y no quiero tomarlo por el director. No. Ella tiene el no. Ella tiene el no. Claro, si no, no, Tenemos- bueno, pero nosotros nos manejamos, digamos, de esta manera. Podría ser, Conceptualmente. pero el tema es que, digamos, ustedes también y piensen lo que es operativamente, que esto también se está trabajando. Nosotros recibimos el pedido por un lado. Está bien que esto es una cuestión operativa interna, pueden decir, culpa del archivo, que se la arreglen, bueno, pero lo que se está trabajando es que la nota no se tenga que mandar por mail, sino que se pueda cargar directamente en Ciudadano, porque es engorroso, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros tenemos una persona abocada a ver todos los mails todos los días, descargar las notas, asociarlas a los pedidos, entonces, y contestar obviamente que está recibido y demás. Entonces, si habilitamos eso también para las copias certificadas, entiendo que siendo que puede ir y presentarlo el particular o incluso el escribano autorizado, tampoco sería tan dramático. El tema son los del interior, que siempre decimos que por ahí lo presencial, Sí. como que dejas afuera una parte, digamos. No, y eso lo vamos a poder hacer. Estamos muy preocupados por el tema de Está bueno que de se vayan poniendo en la de los agenda. colegas del interior. Inclusive también se había empezado a trabajar sobre la idea de entregar los testimonios, que hoy por hoy lo único que pedimos son en papel, llevárselos nosotros a través del circuito de bolsing a los del interior. El problema son el grave problema del cobro de las extras, No hay paja. de las hojas extras, las cajas de las delegaciones no tienen habilitado el servicio para pagar. Tiene que estar todo hecho, ese cobro, en las cajas del archivo. Pero eso, por suerte, lo vamos a poder subsanar cuando tengamos toda la posibilidad de hacer documentos Hicimos el sistema. nativos digitales. Entonces, cuando ya tengamos nativa digital, una copia certificada, vamos a poder hacer este trámite y todavía también y colgarla en el CIDANO de cada uno. Igual que los testimonios, se cuelgan en el testimonio, se colgará en su futuro en el CIDANO, pero porque va a ser nativo digital, no híbridos. Quizás se solucione cuando en Ciudadano podamos tener el botón para que agreguemos la nota y que no Claro. esté el circuito por separado. Quizás con eso. Sí, pero eso para los pedidos de que vayas a retirar después personalmente. Claro, sí, para eso. También por sistema te podrían generar el excedente de tasa. sin Claro, tener- se generan, Sí. pero para las copias que se generan hoy, que se presentan hoy, Que pues, al sí, testi que lo retiras presencia, que lo Claro. hagas Ahí ahí. cobran los marbetes, la hoja. pero no podemos hacerlo, no, pero Podrías tener otro botón. no, porque en ese caso no podemos hacer el envío del testimonio en papel. Hoy tenemos papel. El botón está hoy para lo que se pueda cargar en el CIDANO, como por ejemplo las copias simples. Pero si el interior, lo que yo te digo, vos querés, el problema no lo podés enviar porque no te lo pago, Sí. vos le podrías habilitar la segunda instancia de pago y ahí No es como no me lo pago, no tienen forma de pagarlo. Claro, pero Sí. podrías hacer que te lo pague por ciudadano también en otra instancia. Si vos hablas por acá Sí, del sistema Claro. y después... Archivo. No soy usuario de capital. Así que Ya se habló y es muy complejo. Pero Es muy complejo. Pero de todos modos lo estamos trabajando. Sí, Para sí, eso... Laura, Milla. se- No.
De todos modos, estamos trabajando en todo ese Bueno, sistema para que todo para pueda cuando ser vía funcione el digital, sistema. vía ciudadano. Porque puso el Ahora no. Zoom de lunes en la CTV. Complejo para el de sistema. Bueno, voy a hacer sigamos. un botón. Continuando, entonces, bueno, me parece que estaría bueno hacer hincapié en lo que son el pedido de testimonios. Una aclaración, todas las notas que están cargadas en la página, que están en la página del Colegio de Escribanos, no en SIDA, en la página del Colegio de Escribanos, en la parte de archivo, ahí están todos los modelos de nota, y se van a ir actualizando para, bueno, entrar en vigencia a partir del 15 de marzo. Respecto de los testimonios, no sé si igualmente habrán visto que hubo una modificación respecto a qué testimonio estoy solicitando, en el sentido de que no hace falta ya establecer o determinar el número de testimonio que estoy pidiendo. Antes uno podía solicitar, esto sigue vigente, o sea, al momento del pedido de la nota, se puede usar la nota que quiere el escribano, una nota que está cargada, no son notas obligatorias, pero sí contienen todos los requisitos que hacen al trámite. Entonces corren el riesgo quizás, si no usan la nota modelo, de omitir algún dato que nosotros después sí necesitemos y que les tengamos que observar el trámite para que lo corrijan o lo agreguen. Entonces, ahora lo que se permite, que está establecido en el convenio, es que pueden solicitar el testimonio que corresponda según las constancias de matriz. ¿Por qué? Porque eso, bueno, principalmente el escribano cuando ingresó al archivo nos consultaba cuáles eran las observaciones más frecuentes, qué era lo que hacía que el trámite quizás demore más, o esto de te lo observo, después vuelve. Los reingresos no son para nada cómodos en la cuestión logística, porque yo hago el estudio hoy, lo observo, reingreso y lo tengo que estudiar de nuevo, por más que nosotros tenemos un estudio donde vamos anotando, haciendo el análisis de la legitimación. No nos gusta observar, como para que lo sepan también. Entonces, bueno, una de las observaciones era el número de testimonio que se tenía que expedir. Nos pasaba mucho en el caso de las escrituras de compraventa con hipoteca, que el primer testimonio estaba expedido para el acreedor y ahora venía el comprador a pedir un segundo. Entonces, según las constancias de matriz, le correspondía un primero porque nunca tuvo el primero, ¿sí? Entonces, para evitar ese tipo de observaciones, o si pidió un segundo y se olvidó que lo había pedido, entonces le corresponde un tercero, se establece este texto, digamos, y esta posibilidad de que se pida el testimonio que corresponda según las constancias de matriz. Ahí es muy importante también la tarea del escribano y el asesoramiento que pueda realizarle al solicitante. Si el escribano tiene conocimiento que hubo un segundo testimonio, porque vio, por ejemplo, la publicidad registral donde surge anotado que se expidió un segundo testimonio, y tiene esa herramienta y ese conocimiento, lo puede manifestar en la nota de pedido. Y eso ayuda a la tarea. ¿Por qué? Porque a veces pasa que por algún motivo desconocido, el escribano que hace la expedición del segundo testimonio no lo margina en el protocolo. Y la expedición va a ser según las constancias de matriz. Entonces, salvo que nos aporten esta información, ¿cierto? Entonces, para evitar que nosotros lo observemos o expidamos algo que no les sea de utilidad, si tienen conocimiento de estas circunstancias, si quieren acompañar la publicidad registral o dejar constancia en la misma nota, bueno, eso sería fundamental también para que podamos trabajar en conjunto. O sea, no observar el trámite, sino que ustedes puedan aportar toda la mayor cantidad de información para que el procesamiento sea lo más eficiente posible. Y también dentro de las causales por las cuales se puede solicitar segundo ulterior testimonio o según las constancias de matriz, se mantiene lo que es la pérdida, sustracción, destrucción total o parcial que afecte la regularidad del instrumento, y otras causales también que hagan procedente la expedición del testimonio. Acá, bueno, por ejemplo, entramos en lo que es la pluralidad de partes. Por ejemplo, si tengo el caso de un condominio donde se expidió un testimonio y se expidió para uno de los condóminos, bueno, el otro condomino no hace falta que, como dice el escribano, que mienta y me diga que lo perdió, porque en realidad no lo perdió, sino que nunca lo tuvo, porque no se lo dieron. Bien, entonces, bueno, esa es la casuística que se plantea ahora y que hemos estado viendo. También lo pueden solicitar, por ejemplo, que es una consulta frecuente, no hace falta que sean todos los herederos de quienes parten matriz,
lo puede solicitar uno, todos o algunos. Obviamente eso tiene que estar acreditado en la certificación de firma, ¿no? Con todos los datos que hagan a la individualización del instrumento del cual surge este carácter que está manifestando. A veces pasa que quien es parte en matriz es Juan y viene María ahora y nada dice del carácter. Entonces nosotros solamente tenemos una fotografía de lo que sucedió en ese momento. En ese momento era Juan. Todo lo que pasa por fuera, cómo llega a María a tener interés legítimo, es el escribano el que tiene que hacer esa conexión en la certificación de firma. Por eso es tan importante la certificación y el análisis que haga el escribano del cual surja la legitimación del solicitante. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo, sí. Si no se proporciona la información porque no se sacó la matrícula, lo que sea, que era el segundo, el tercero, lo que fuere, ustedes piden según constancias, ponele el tercero, el escribano, va e inscribe ese testimonio y el registro le dice, ya tengo un tercero. Yo puedo volver a ustedes, ustedes lo enmiendan, ¿qué hacemos? No, no enmendamos nada, pagamos uno nuevo y tenemos un cuarto. Ajá. Qué bien. Si la que te equivocaste solicitaron no como nosotros pedimos de acuerdo a lo que está en la constancia de la matriz. Y bueno, pero digo, para salvar eso, ¿por qué no pedimos siempre una matrícula? O Claro, por eso que- previa. Eso es lo que le pedimos a los colegas, que indaguen, porque todos sabemos muchas veces que es para que me responda. todos sabemos muchas veces. Todos sabemos que muchas veces los escribanos piden testimonio y omiten la correspondiente marginal. Entonces, Es que a eso apuntaba Carlos. O sea, yo sé muy bien que hay escribanos que emitieron el primero y no marginaron, o el segundo y no marginaron. Entonces, a veces puede pasar que por una Sí, forma yo- de trabajo se certifica la firma que y no tengan sé un poco qué. de conciencia en todos los colegas de hacer un estudio previo antes de la solicitud del testimonio para saber dónde está parado el Porque si no le van a cobrar de nuevo. cobra de nuevo. ¿Eh? De hecho, Y nosotros no hacemos milagros, nosotros tenemos la documentación que tenemos y nada más. el archivo expide bien, expide en base a la En constancia. base a la constancia de auto, todo lo demás que hay, Sí, no claro. sabemos qué sucedió. Es más, puede ser que no esté inscripto. Nosotros te pedimos segundo testimonio y ni siquiera está inscrito el primero. También puede suceder. No, hay de todo ahí. Es de todo. Es un amor, es un amor. Se encuentra de todo ahí. Sí. Perdón, te interrumpí. No, no, está bien. Además, la Yo quería hacer una sabe, aclaración, si me permite. Me dice todo que no. Me dice todo que no. cualquier cosa, ahí está. Sabemos que todo que no. Hay pruebas que me va a decir que no y me va a cobrar dos. Quería hacer una aclaración con respecto a lo que planteaba recién Lourdes de las otras causales de solicitud de testimonio. El tema de que tengo que pedir argumentando por qué lo pido viene de la época de Vélez, cuando decía que si se hubiese perdido la primera copia, puede pedirse la segunda. El Código Nuevo, en realidad, ni la 4183, habla nada de que se perdió, de se destruyó, pero son cosas lógicas. No puedo andar repartiendo testimonio. El tema es, el caso particular de la pluralidad de sujetos, que es muy común la consulta, che, mirá, tenemos a los hermanos Juan y María, que están completamente disgustados, para no decir una barbaridad, y se expidió ese testimonio para los condóminos, que lo tiene María, que es muy mala, y no se lo quiere dar a Juan para que venda su mitin divisa. ¿Cómo hace el pobre tipo para pedir? Hay un artículo, si ustedes lo leen, en el digesto, que es muy útil, en el artículo 25 del digesto registral, en donde se prevé justamente la inscripción de estos testimonios en el caso de la pluralidad, cuando se haga después de que se haya terminado el proceso inscriptorio. Entonces el usuario va con su testimonio, ahora Pedro contento porque tiene su testimonio y ya no tiene que depender más de la bruja de la hermana,
Y entonces va al registro y pide que se lo inscriban. ¿Qué le pide el registro? Que lleve el testimonio anterior para ver a nombre de quién se expidió, pero Mari es una bruja, no me lo va a dar. O, dice el artículo, una declaración jurada manifestando a nombre de quién se expidió. En esos casos particulares es muy importante la consulta previa a la matriz para ver cómo se expidieron. Carlos, y en ese caso, Sí. que yo haga la declaración jurada que el primer testimonio se expidió para los compradores. Sí, ¿El registro igual me inscribe el mío? sí, Que sí, está porque nominado para mí. está previsto en el artículo 25. Porque pasan muchos de esos casos, Mucho. de que él quedó con a uno y no lo quiere dar, y bueno, y ahí Bueno, yo tuve uno de 150 unidades de un reglamento, se hacía reglamento, 150 unidades y se adjudicaba todo en el mismo momento. ¿Cómo hizo el escribano para juntar 150 tipos? No sé, Es un detalle. maneja es un detalle. manteniendo la unidad de acto, pero no importa. Y lo expidió para los consorcistas, 150. Claro. En donde estaba el reglamento y las adjudicaciones individuales, uno solo. Ah, Y le alcanzó para hacer todas las No marginales. sé, yo hice una sola y me fui a la escribanía porque lo tenía él y ahí le hice la marginal de la venta de uno de los Claro. PH. Carlos, y en ese caso, Pero bueno, es complejo. Pero en el artículo 25 está previsto. Entonces ya estuvimos en contacto con la dirección del archivo, perdón, del registro, para ver cómo implementan ellos. Porque si el artículo dice que yo tengo que mandar o el primer testimonio para que deje constancia de que estaba expedido para una pluralidad de partes, o la declaración jurada, si me pides información es porque algo con esa información va a hacer. claro, Entonces debería dejar en la matrícula, se expide segundo testimonio para María. claro. Es que sí. No, para María no era Pedro. No, María era la mala. María era la bruja. Era Pedro. ¿Entendés? Entonces, me parece muy útil el artículo 25 y que nos soluciona verdaderamente un problema grande porque es de consulta permanente. Claro. Bien, Y además, si no hacen esa manifestación en la matrícula, el problema va a ser que el escribano viene y dice, bueno, acá tengo la expedición de segundo testimonio, para todos, no dice para a quién, sino lo imputa. Entonces va a venir María, que era la bruja, que tiene su primer testimonio, a querer vender su mitin divis y le va a decir al escribano, no, tiene que traerme el segundo, pero yo no pedí nada, ese es el tarado de mi hermano, y ahí tenemos un problema. ¿Qué testimonio utilizamos para justificar los derechos que tiene María? Entonces lo importante es esa imputación. Y sobre eso estamos trabajando con la dirección para ver si podemos unificar el criterio. Perdón. ¿No? Está Julia, bien. te puedo hacer una pregunta. Marina Contreras, buen día a todos, excelente capacitación. Quisiera saber si está previsto cómo resolver una solicitud de testimonio donde por un error material involuntario se consignó mal el número de escritura, pero siendo correcto el resto de los datos. Gracias. No te va a gustar la respuesta. No, el servicio se prestó en base a la información que vos aportaste. Si vos te equivocaste, lamentablemente tenés que ingresar un trámite nuevo con el número correcto, porque se buscó el tomo, se analizó, se buscó la escritura y te dimos una información muy importante, que es que esa escritura no es. Es valiosa esa información. Lo positivo, lo negativo, siempre la información es valiosa. Lourdes. Lo negativo que hay que pagar. Eso tienen que tener cuidado cuando hacen la carga. Primero porque a veces pasa que la nota tiene, no quiero entrar como en la casuística, pero a veces consignan en la nota una cosa y en la carga en Sidano otra, porque se confundieron, porque estaban mal dormidos, o lo que fuese, bueno. ¿Y qué pasa? Lo que está en Sidano es lo que a nosotros nos genera la vinculación con el número de inventario del tomo que vamos a ir a buscar en la celda. Entonces, si está mal el Sidano, se va a rechazar el trámite si no corresponde, o salvo que hayan tenido la suerte de que se tratara de justo de las mismas partes, la misma fecha y demás. Pero nosotros la guía es el pedido que está hecho en Sidano, porque eso habilita el código del número de inventario que ahora, gracias a que se implementó nuevamente el sistema de las alarmas del RFID, que es todo un sistema que avisa si el tomo salió de la celda, si estaba autorizada esa salida y demás,
Yo no puedo ir a sacar otro tomo que no es el que me vinculó el sistema. Por más que haya sido un número, lo mismo pasa en el registro. Si yo pedí la matrícula 500 y era 501 porque me confundí y fue un error y juro que estaba distraída, que hice todo, bueno, el registro me va a cobrar de nuevo y me va a decir, bueno, haga un nuevo pedido porque no corresponde. Bien. Pongan ahí registro muy amable. El registro también. Bueno, y ya para terminar, dos cositas más. En el tema de los actos jurídicos unilaterales, como por ejemplo en el caso de los poderes, es importante tener en claro que solamente lo va a poder solicitar o el otorgante o el apoderado con facultades expresas. Tengan en cuenta, para eso, primero solicitar, se sugiere una copia simple, una copia certificada, o si el apoderado tiene una copia en su poder de ese testimonio, tiene que surgir la facultad expresa solicitar segundos o ulteriores testimonios de, el mismo apoderamiento. A veces está puesta la cláusula de pedir testimonios pero en sede judicial, entonces hay que analizar bien el contenido del poder antes de pedirlo porque el que paga mal, como es, paga dos veces. Pues eso sería, eso deberías haber. Mirá los carteles que tengo que para poner. Un cartel grande que diga no, el que paga mal paga 2 veces. Bueno, mirá todas las ideas que te llevas. Entonces, antes de pagar el pedido de testimonio que tiene su costo y que después nosotros cuando recibimos el pedido verificamos que no tiene las facultades, estaría bueno solicitar una consulta, hacer una consulta en sala o una copia simple, si están en el interior, por ejemplo, porque bueno, obviamente es difícil viajar y demás, para verificar esto. Ahora bien, a veces se arma como un bucle entre las facultades surge del poder, pero el poder no lo tengo. Entonces, ¿cómo hago la certificación? ¿Qué pongo? Que tengo la vista del poder que estoy pidiendo porque se perdió. Entonces, bueno, en realidad lo que se tiene que hacer es, en el pedido, manifestar que esas facultades surgen de la misma escritura que se está solicitando, y eso va a quedar supeditado a que efectivamente esa facultad conste, que eso lo va a ver el profesional que está verificando y haciendo el estudio para la expedición de ese trámite. O sea, no hace falta que mientan y que digan que lo tienen a la vista, o también a veces que he tenido a la vista, como en algún momento. Recuerdo. Claro, ¿qué me parece? Bueno, en fin. A mí me pasó una vez que estaba incompleto. Entonces yo veía que estaba, pero le faltaba la última hoja, entonces había Claro. que pedirlo de vuelta el testimonio. Y sí. Claro. Acá hay otra consulta que tiene que ver con María. Quedaron todos impactados con María. El escribano Peralta. Buen día a todos. En el ejemplo de recién, el escribano Conrad mencionó segundo testimonio para el hermano de María. ¿Es realmente un segundo testimonio u otro primer testimonio, en este caso para Juan? Ahí, Segundo para Hola, Eduardo, ¿cómo andás? Ahí está. No, es un Podés segundo. sacarte- Es un segundo. ¿Por qué? Porque María ya tiene un primero. Pero acordate. Y María quiere pisar ese segundo, ese primer testimonio que se les pidió para ella junto a su hermano y que quede solo válido para su hermano. Si pedimos otro primer testimonio, pisamos todo el primero. Entonces no corresponde la expedición de un primero, sino de un segundo para María. Claro, porque vos, María ya tiene un primero. porque vos el ejemplo que habías puesto era que el primero estaba expedido para los Los compradores. compradores, Ahí está exactamente. incluido Juan, no sé quién es más, sí, Juan. Juan va a mantener su primer testimonio Claro. y el que vamos a pisar es parcialmente el primero respecto de los derechos de María pidiéndole un segundo. claro. Sí, distinto sería si en la marginal hubiera sido expedido para María. Ahí sí le correspondería un primero a Juan, digamos. Siempre Claro. vamos a estar a lo que está marginado. Por eso la importancia también de nosotros en el ejercicio profesional, porque a veces ponen para los interesados. Y Claro. tengo una donación con usufructo. Se lo dieron entonces a todos, pero en realidad físicamente, o a quién tuve la intención de dárselo, al donatario, al usufructuario. Entonces, si dice para los interesados, en este caso de Juan y María, que serían los dos, los condóminos, si yo expido, como dice el escribano, un segundo para María, se entendería que el otro sigue vigente, digamos, para Juan. Claro. Es como medio Es como que hay que estar confuso, interpretado. sí. Y si no se Pero bueno. es para todo. Expedir primer testimonio. Claro, cuando dice se interpreta de que es para todos los interesados en esa escritura. Bien, Otra pregunta acá le escribió a Pascual y creo que ya está contestado, creo, por lo que dijeron recién.
El apoderado manifiesta actuar como apoderado sin acreditar personería. Es lo que me faculta. Claro, lo que estábamos hablando es que tendría que manifestar que surge, porque en realidad él lo estaría pidiendo si tiene las facultades suficientes para ello y tiene que surgir en la misma nota. O sea, yo no le voy a poder acreditar el carácter en el sentido de que tengo a la vista el testimonio del poder, pero sí puedo manifestar que surge de esa escritura que estoy pidiendo. ¿Se entiende? Pero está bien que diga sin acreditarlo manifestando. Claro. Es correcto lo que dice Esteban. Pero indicar, digamos, dónde Claro. se encuentra la El justificación de apoderado conforme. ese trámite va a quedar supeditado al éxito a que efectivamente de la matriz surja que tiene facultades suficientes. Claro. Bueno, En línea general, el apoderado no tiene facultades para pedir un poder. Bueno, y lo último, bueno, acá me pregunta la escribana Gaveta el tema de las obligaciones pendientes, eso como no se modificó el Código Civil, así que sigue vigente el 308. Eso sí, ustedes hacen esta... Hacemos ese análisis de si surge una obligación pendiente o no del... Que hoy está en concordancia con las disposiciones del registro de la propiedad. Lo que determina, lo que está previsto en la expedición de testimonios del archivo con respecto a las obligaciones pendientes concuerda exactamente con lo que está previsto. Entonces, ahí no van a poder, por más que nosotros se lo quisiéramos dar, tampoco lo van a poder inscribir porque está previsto Pero en exactamente el mismo tratamiento. En esto que usted comentaba que el archivo va a reproducir y que uno tiene que calificarlo, pensé que eso, uno cuando le llegue dice, ah, bueno, no lo puedo inscribir, lo voy a Perspicaz escribana. Eso- porque la ley no me permite la expedición. Entonces es parte de la legitimación. Eso sí, sigue haciendo. No, y el convenio está en ese extracto que hicimos de los artículos vinculados a trámite, está previsto ahí. Bueno, y lo último, y esto lo digo y desaparezco, que en el caso de, está previsto en el convenio, que en el caso de la falta de firma del escribano en la escritura o en el acta que se esté solicitando, solamente se van a expedir copias simples o copias certificadas. Fin. Nada, me pregunten más nada. Cualquier cosa le escriban. Pensábamos echarle 40 minutos nomás y nos hemos demorado un montón. Pero bueno, ha sido muy interesante la charla, aparte de amena, esto es lo más lindo y lo más importante. No sé si tienen alguna otra consulta más. La respuesta es no. Yo sé. La respuesta es no. Para veces. Sépanlo, así que no se gasten en llamar, en insistir. Y si no, el recurso. Y si no, esta es la vía recursiva. Para eso está que el laburo y consejo. Claro. No, estamos a disposición, ustedes saben perfectamente, todos me conocen, todos tienen teléfono, Por eso. me llaman, estamos a disposición de ustedes. Más, a muchos les ha pasado, me imagino, que han visto que hay un cambio en el tratamiento de las observaciones, porque como bien dijo Lourdes, que el archivo observe no es un placer, es hacer 2 veces lo mismo. Entonces para nosotros, para la organización de la consecución de los trámites diarios, observar es un problema. Entonces hemos implementado que, gracias a Dios, no son muchísimas las observaciones que se hacen, o casos donde deberíamos observar, sino que nos ponemos en contacto con el colega para ver si podemos nosotros avanzar con la expedición y que ellos, mientras tanto, preparen lo necesario para la observación. Entonces, cuando vengan a retirar el trámite, que ya va a estar concluido, ya hemos hablado con el escribano para que nos traiga la nota con las otros idigos o las salvedades que hagan falta para poder evitar la observación. Así que eso a algunos seguramente les debe haber pasado, y si no es porque han hecho las cosas bien. Perfecto. Bueno, Nada más. bueno. Sí, no. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta o cerramos acá la reunión. Bueno, muchas gracias, muchos participantes, lo cual es muy bueno. Así que bueno, gracias al escribano Conrad y a la escribana García Chiple que nos han ilustrado sobre estas nuevas cláusulas. Como les digo, en la comunicación que se mandó de esta reunión están las cláusulas y obviamente pueden acceder al convenio completo también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Mira, esta escritura